Doctora Nicole, ya podemos iniciar. Gracias, Flor. Muy buenas tardes a toda la audiencia que nos acompaña en Zoom, en Facebook y también por YouTube. Muy buenas tardes, muchas gracias por seguir de martes en martes el 34º ciclo de capacitación de la Sociedad Geográfica de Lima en este bicentenario, bajo el lema de Memorias, Territorios, Potencialidades y Retos, Resiliencias y Retos. Hoy día nos honra presentar a la región de Lambayeque, pero para mayor despliegue y explicaciones voy a dar la palabra a nuestra moderadora, la geógrafa Sofía Wangal. Sofía, tienes la palabra. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos los presentes. Buenas tardes a todos. Para mí nuevamente es un placer acompañarlos como moderadora en este martes geográfico. Lo hice para el Departamento de la Libertad y ahora con la región Lambayeque estoy muy contenta. Agradezco al contraalmirante Raúl Parra-Massa, presidente emérito de la Sociedad Geográfica de Lima y director del programa de actualización de conocimientos. También a la doctora Nicole Bernex, la presidenta de la Sociedad Geográfica, por la invitación. Y además también me sumo al agradecimiento que siempre se le hacemos al Instituto Cultural Peruano Norteamericano, el INNA, porque todos los años confía en estos martes geográficos y apoya a que se siga difundiendo el conocimiento. Y empezaré a presentar ahora al departamento homenajeado, pero también recordando como la profesora que la mejor manera de amar a nuestra nación y honrar a nuestra diversidad es conociéndola, ¿no? Y creo que los martes geográficos cumplen con ese propósito y creo también que esa es la motivación de todos los asistentes a este ciclo de conferencias denominado Bicentenario, Memoria, Territorios, Resiliencia y Posibilidades, donde nuestros 24 departamentos son los protagonistas en cada conferencia. Entonces, para el programa de hoy, martes 1 de junio, teniendo como protagonista al departamento de Lambayeque, recuerdo un poquito el vals, creo, de Lucha Reyes, que dice que vive el departamento de Lambayeque con su capital Chiclayo, Montefú y Reque. Creo que poco a poco vamos a ir conociendo con todos nuestros panelistas este departamento. Y antes de darle pase a los conferencistas, quiero darles unas indicaciones para tratar de tener una conferencia sin ningún problema y también mejorando nuestra interacción con los panelistas si tuvieran alguna pregunta. Entonces, le pido a todos que mantengan sus micrófonos apagados y también sus cámaras apagadas para evitar interrupciones durante las intervenciones de los ponentes. Y si ustedes durante las intervenciones tuvieran alguna pregunta, y sobre todo invitamos a las preguntas, y también a las personas que nos están viendo por chat durante esta transmisión, les voy a pedir que lo coloquen por el chat, tanto de Zoom también como de la página de la sociedad, para que ustedes puedan así, nosotros podamos alcanzar estas preguntas a los panelistas. Entonces, sin más, quiero presentar a nuestra primera conferencista, la doctora Nicole Bernex. Ella es presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima y presidenta emérita del Foro Peruano para el Agua, el GWP Perú. Es doctora en Geografía de la Universidad Paul Valéry de Montpellier, de Francia, y profesora principal del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú. La profesora tiene un innumerable número de publicaciones, su amor por el Perú y por el agua y por nuestra nación es súper reconocido y es un placer para mí presentarla. Así que le doy pase a la profesora y le pido a todos los demás también que estemos prestos para esta conferencia. Gracias.
Profesora Nicole, ¿su audio todavía no está habilitado? Muchísimas gracias, Sofía. Muchas gracias a cada uno de los que nos acompañan por este departamento en esta jornada, ¿no?, en la cual vamos a hablar de Lambayeque. Voy a presentarlo solamente como una suerte de sombrero geográfico. Lambayeque. Cuando hablamos de Lambayeque, ha sido la primera tierra que conocí en el Perú. Mi esposo es chiclayán, ferenayafén, lambayecano, y es el primer departamento que realmente conocí en el Perú. Y Hermann Stiglitz, en su Geografía Comentada del Perú en 1813, decía que este departamento, el más densamente poblado del Perú, es a su vez uno de los más prósperos. Tiene de costa gran parte de su territorio y una cuarta parte en la sierra, que no es muy empinada. A la vez, suponiendo a Lambayeque dividido en 5 partes iguales, 2 tendría de desierto o arenal y 3 de terrenos irrigables, valles, sierras quebradas y poblaciones. Los valles del departamento figuran desde hace solo 40 años, es decir, a fines del siglo XVIII, entre los más valiosos en nuestra costa. Día a día ganan en importancia y prometen en futuras y posibles irrigaciones dar margen a que se les considere como los mejores del Perú. Sus productos como alcohol, azúcares, algodón, guano y arroz tienen preferente salida al extranjero por el puerto de Eten, que ya es deficiente para atender al servicio, por lo que se trata de habilitar Pimentel. Y después de hablar rápidamente de las actividades, Hermann Stiglitz concluye precisando que, salvo en la sierra, en todo el departamento predominan las temperaturas de un continuo verano. El clima es por lo general sano, sobre todo lejos de los valles donde se cultiva el arroz. Y él añade, el gran porvenir de Lambayeque está ligado a la irrigación y a sus vías de comunicación, entre las cuales se destaca una dada como viable, y es la del ferrocarril al Marañón, que se piensa darle arranque desde el puerto de Eten para llegar a Puerto Limón. Capital de este progresista departamento es Chiclayo, gran centro de cultura en el norte del Perú y notable a su vez por la actividad comercial que lo domina. Descuellan en Chiclayo las ideas liberales que se difunden mediante la circulación de muchos periódicos. Era lo mismo en Piura, si se recuerdan, inspirados todos en sentimientos patrióticos de alta trascendencia. Tiene Chiclayo historia muy honrosa y antigua por las proezas de sus hijos. Ante eso, esos comentarios muy acertados de Hermann Stiglitz, tenemos que ver este departamento hoy, el penúltimo más pequeño antes de Tumbes, un área de 14.231.3 kilómetros cuadrados, una población que el año pasado llegaba a 1.310.785, que ha sido fundado en 1872, y ustedes pueden ver que la provincia la mayor es Lambayeque, con más de 9.600 kilómetros cuadrados. Luego una pequeña provincia, pero la más diversa, Fereñafe, con 1.578.6 kilómetros. Y Chiclayo, la provincia de Chiclayo, un tercio de la de Lambayeque, con 3.288 kilómetros, ampliamente bordado por el mar. Un departamento que no solo, como lo decía Stiglitz, es costa. Miren ustedes en marrón esas altitudes altas, tanto en la zona alta de Sania como después del Partidor, ahí
aguas arriba de Tinajones y sobre todo en Cañaris. Y en la imagen satelital podemos ver qué significa por distintos tipos de cultivos. 3 provincias donde tenemos Chiclayo, que es prácticamente, tiene solo casi 6 kilómetros cuadrados de quechua, pero es Chala y Yunga, y principalmente Chala, la provincia más baja, más llana. Fereñafe, entre Chiclayo y la provincia norteña de Lambayeque, es la más pequeña, pero también la más diversa. Miren ustedes, tiene Fereñafe 28.6% de territorio quechua, 4.96, 5% de Suni, este talud de la Puna, que es escasa, pero que se va a prolongar hacia las zonas limítrofes entre Piura y Cajamarca. Y finalmente Lambayeque, que es principalmente Chala, pero también con algo menos que en Chiclayo de Yunga Marítima y un poquito de quechua, 127 kilómetros cuadrados con clima más suave. Esta diversidad ha dado, de esta diversidad ha surgido cantidades de zonas de vida. Podemos ver aquí en las nacientes, ahí por la zona de Calquisno, en las nacientes del río Saña en San Miguel de Cajamarca y también en Cañaris, las zonas más altas. Pero recuérdense lo que nos decía Pulgar Vidal, cada región se divide en 3, la parte alta, la parte media, la parte baja, y cada una de esas partes en 2, la donde nace el sol y la donde se pone, y que afectan los cultivos, obviamente, por la cantidad de azúcar también, y también los contrastes debido a la humedad. Cuando vemos el clima, vemos que indudablemente en la parte alta, en Cañaris, hay una estación clara de lluvias y una estación seca que dura mucho menos. Podemos decir que dura 4 meses, pero una estación de lluvias abundantes. También en Chochope vemos que hay lluvias, pero no lo vemos en la costa, con excepción de los años de Niño importante, como el Gran Niño de 1983, el Niño de 97, 98, el Niño costero y otros niños importantes. Y eso da lugar que este departamento no está fuera de los problemas generados por las inundaciones, pero también por los maremotos, los oleados fuertes. Miren en el litoral y todas las inundaciones que pueden ver en este río, como el río Cascaral, ¿no? El río Olmos, la quebrada de Sondo, ¿no? Ahí en la zona de la Leche, Motupe, también en la zona del Chancay Lambayeque, que se divide entre Reque y Chancay, también, y todo lo que es descolgamiento, deslizamiento, derrumbes que van interrumpiendo, destruyendo carreteras y afectando a la gente, pero también a sus cultivos, a la parte tan importante que es la parte productivos. Y si pensamos en los ríos y las cuencas, que yo no voy a abordar específicamente, pero qué difícil. El departamento, el penúltimo más pequeño del país,
Y yo tengo 6, digamos, cuencas con a veces algunos otros ríos. Vemos la del Cascaral, que nace las quebradas que lo forman, los ríos Tocto y Palo Blanco en Huancabamba. La parte Huancabamba es no totalmente sobre el Atlántico, hay unas partes chiquitas sobre el Pacífico, pero igual el río Olmos nace en la provincia de Huancabamba e ingresa al distrito de Olmos por Overasal. El río Motupe, en la confluencia del Chiñama y del Chochope, en el puente de Motupe. Miren ustedes, pero no podemos no hablar del río La Leche, conocido también como río Loco, que tiene afluentes muy importantes como los ríos Sangano y Moyán. Aquí se ha agrupado Motupe y La Leche. El río Chancay, que nace en la zona de Hualgayoc, la parte de Chugur, y atraviesa el extremo noreste de la provincia de San Miguel, ingresando a la de Santa Cruz, y en el partidor la puntilla se divide en los ríos Reque y Lambayeque. El río Saña, que nace en Calquís, ¿no?, en la provincia de San Miguel, pero miren ustedes, una parte chiquita de las nacientes del Chamaya. Es decir, 6 cuencas propias, ¿no?, con pedacitos que van compartidas, como en la de Saña y sobre todo Chancay y Lambayeque, sobre todo Olmos y Cascaral con Piura, Motupe La Leche propia. ¿Cómo ordenar el territorio? ¿Qué hacer en un departamento tan pequeño y dividido entre tantas cuencas? Pero hay algo interesante, es que también como el plan hídrico de el plan de desarrollo hidráulico de Lambayeque lo señala, hay 19 presas en la parte alta principalmente. Hay una en ustedes, Río Loco, La Leche es más baja, que están reguladas, es decir, más de 500 millones de metros cúbicos para usos múltiples, control de inundaciones, suministro de agua para riego, de agua para la población y producción de energía eléctrica. Un departamento que ha luchado siempre para gestionar bien el agua. Y el doctor Walter Alba nos va a decir cómo lo hicieron los antiguos. Pero un departamento poblado. La población proyectada en el 2020, hemos visto que pasaba de 1.310.000 habitantes. Y aunque el índice de crecimiento ha disminuido, por eso la forma de la pirámide de edades se está achicando en la parte inferior, en la parte de 0 a 10 y de 10 a 20 años. Sin embargo, una ciudad pujante, Chiclayo, con sus distritos de Chiclayo, José Leonardo Ortiz y La Victoria, ha pasado de 500.000 de habitantes y es la ciudad más grande. Después de Lima Metropolitana, Arequipa, Trujillo, es Chiclayo. Pero si consideramos el área metropolitana de Chiclayo, que se extiende hasta que incluye Lambayeque, que incluye Pixi, que incluye, ustedes ven, Eten, Reque, ¿no?, Pimentel, etcétera, Santa Rosa, que incluye a las haciendas, ¿no?, Apomalca, etcétera. Tenemos 1.138.878 años el año pasado proyectada. Es decir, una ciudad sumamente importante, que es la vida de este departamento a cruce de la Panamericana y de las vías de integración, uno hacia
Cajamarca y hacia esta carretera que se toma Chiclayo, Olmos y Olmos hasta Chamaya, ¿no? Perdón, un ratito, yo no sé, un ratito solamente yo les pido porque querían que yo reinicie mi dispositivo y es imposible en este momento. Yo quiero saber si pueden ver la diapositiva, por favor. Sí, sí se puede ver la diapositiva, doctora. La pobreza total es muy baja, 10.2% antes de la COVID. Pobreza extrema de 0.3% y son encuestas del ENAO de diciembre de 2019. Después, los hogares con más de 4 servicios básicos, agua, desagüe, internet y electricidad, 76.8%, pero la vulnerabilidad a la pobreza, 38%. A medida que uno va hacia las afueras, las periferias, la ejecución del gasto social es superior a muchas regiones del Perú, y de acuerdo al mes, en octubre del 2020, y esta data, recuérdense que es en pleno COVID, ha sido de 53.2 y una población urbana de 83.4. Doctora Nicole, le quedan 2 minutos. Dame 5, por favor, porque yo he hablado a partir de la 15 y son 17:30. Distritos pobres, los más pobres los podemos ver aquí, los 10 más pobres: Cañaris, Incahuasi, Salas, Morope, Olmos, Tucumé, San José, Motupe, Chochope y Pacora, con logros importantes en comprensión de matemática a nivel departamental y también comprensión de lecturas, con flujos económicos que tienen centros. Entre Sanya y Oyotun, el centro de Sanya con Oyotun, pero también con las zonas altas, centro, un valle productivo que llega a 3 campañas de arroz al año. Lambayeque, Chiclayo, el gran centro comercial, pero también el gran centro universitario, la Pedro Ruiz Gallo, la Universidad de Chiclayo, la zona de Cañaris, Incahuasi, quechua hablante, y la zona de Olmos en torno a Olmos. Ustedes ven que a nivel productivo, 37% de su superficie agropecuaria es agrícola, con el arroz predominante, casi 60%. El arándano le sigue, luego el mango, la palta, el maíz, lima, uva y banano. Pero hay 46.6% sin títulos, 94.9% de los 57.324 productores que cultivan bajo riego y 20% que acceden al crédito, con 76% que destinan su área, sus productos a la venta. Una ciudad pujante, lo voy a saltar eso. Voy a saltar también el desarrollo agrícola con la generación de empleo, nuevos puestos de trabajo a partir del programa hidráulico de Lambayeque, de más de 600.000 puestos, con centros de servicios y centro de acopio agroindustrial. Un departamento que se encuentra en el ranking general, que es tan importante, de progreso social regional del Perú, en el 6º puesto como índice de progreso social del Perú, y que se ha mantenido este índice
a lo largo de los años, los 3 últimos años, y también sexto puesto en el índice de valoración de las oportunidades a partir de saber valorar y respetar derechos personales, libertad personal y de elección, tolerancia e inclusión, y también a nivel de educación superior, que tiene un ranking sumamente importante. Las 3 últimas diapositivas están destinadas a las 3 provincias. Primero la de Chiclayo, donde hay 13.158 productores que tienen una superficie 69% con título, 98.9% por ser en la Chala principalmente, bajo riego, pero solamente 19%, ni 20%, acceden a crédito, y una superficie solo de 66% destinada a la venta. Ahí también es el arroz, pero le sigue maíz amarillo, espárragos, alfalfa, tomate y uva. Ven las diferencias. La provincia de Ferenayafe, que tiene 11.000 productores, recuerden, muy similar, pero solamente 10% con títulos, 83 casi por ciento bajo riego, 80 que acceden al crédito, solo 16%, y 78% cuya producción está destinada a la venta. También ahí es el arroz que predomina, le sigue el maíz amarillo, luego le sigue también el maíz choclo y el café, luego del maíz choclo el banano, luego el café, el maíz morado, el marañón y el girasol y el camote. Finalmente tenemos la provincia más grande con 32.000 productores, más que el total de productores de Fereñafe y Chiclayo, que tiene 38% de su superficie agrícola, 52% de los productores con título. Es muy importante eso y se debe en parte a Olmos. Me va a corregir el ingeniero Lucho Chinchay si no es correcto, y donde, y eso es muy importante, 95.7% de superficie bajo riego, 22% de productores que acceden a crédito y casi 85% de la superficie cultivada destinada a la venta. Y los cultivos, nuevamente, el arroz, pero ahí tenemos como segundo tan rico l'arándano, que es muy rico también. Luego el mango, la palta, le sigue la uva, el maíz amarillo duro, el limón, entre otros. Eso es solamente para darle un flash de este departamento pequeño, pero muy proactivo, que sabe trabajar junto, que sabe trabajar hombres y mujeres juntos, y que es tan importante para su aporte al país. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la doctora Nicole por ese, como ella mismo dice, este flash para conocer el departamento de Lambayeque. Ha sido muy interesante conocer, creo que de una manera muy rápida, todo lo que podríamos encontrar en esta región, en lo que está destacando, y que los otros panelistas y también el conferencista principal van a hablarnos un poco más y a detallarnos también sobre esta información que la doctora Nicole nos ha brindado. Entonces, sin más preámbulo, quiero presentar al ingeniero Luis Chinchay, que es coordinador de planes participativos en gestión de recursos hídricos de la Autoridad Nacional del Agua, ANA,
Es ingeniero agrícola de profesión, con posgrado en Ingeniería Ambiental y especialización en operación de distritos y unidades de riego en sistemas integrados de gestión y en gestión integrada de recursos hídricos. Es consultor de gestión de recursos hídricos. Ha sido director ejecutivo por 15 años de IMAR Costa Norte. Además, su participación fue muy importante para la elaboración del primer plan maestro de la cuenca Chancay-Lambayeque. Es lambayecano, creo, si no me equivoco. Y para mí es un placer también presentarlo y que él les hable de todo el tema del agua y de la gestión de los recursos hídricos en esta su conferencia. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, buenas tardes con todos. Muchas gracias. Muy agradecido por la invitación de la Sociedad Geográfica de Lima. Vemos el tema que voy a tratar es relacionado con una de las 5 cuencas que tiene la región Lambayeque. Nicole nos habló. La cuenca de Olmos, la cuenca de Motupe, la cuenca de La Leche, la cuenca del Chancay-Lambayeque y la cuenca del Salle. Yo voy a referirme únicamente a la cuenca Chancay-Lambayeque, que es una de las más grandes, no solamente del área cultivable, no solamente de la región, sino también del país, ¿no? Ok. A ver, voy a presentar. Compartir pantalla. ¿Se puede visualizar? Todavía no, creo que está cargando. Vamos a esperar un poquito. ¿Me indica, por favor? Todavía no se puede ver, ingeniero. Creo que quizás puede volver a... Voy a volver a sí, dejar a de ver si se compartir. puede activar, por favor. Ahora sí. Bueno, desde mi lado todavía no se puede visualizar la pantalla. No, aún no. No, todavía sí, tampoco se puede ver. Volver a intentar, qué raro. Doctor Luis, disculpe, si usted desea, yo puedo compartir su presentación y usted me da el... Justamente les había enviado. Sí, mejor, si fuera tan amable, por Sí, favor. usted me da el pase y yo le puedo pasar las diapositivas. Ya dejé de compartir, o sea, usted tiene la palabra. Ok. A ver, un minuto, por favor. Perfecto. Yo creo que sí, podemos comenzar, ¿no? Sí, perfecto. Muchas gracias. Bien. Bueno, la exposición está referida a la gestión integrada de los recursos hídricos en la cuenca Chancay-Lambayeque, avances y retos. La exposición tiene 3 grandes bloques. El primero referido básicamente a algunos conceptos para que se entienda un poco sobre el tema. Luego un poco los avances que se han tenido en la época de la Ley General de Aguas hasta el 2008 más o menos, que comienza la nueva Ley de Recursos Hídricos y de ahí para adelante. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Con algunas lecciones aprendidas durante el proceso llevado a cabo durante esos últimos años, esos últimos 30 años, ¿no? Entonces, adelante. El agua tiene 3 características importantes. Primero, el agua es importante para sostener la vida, o sea, siempre para el consumo humano. Eso permite y contribuye al bienestar social de manera equitativa. Es el eje de desarrollo, por ser un insumo importantísimo para las actividades productivas.
que se desarrolló en la región, como la agricultura, energía, la acuícola, la minería y el turismo. Es generador del Producto Bruto Interno y propicia el bienestar económico de los pobladores de la región. Y finalmente, el agua contribuye a la sostenibilidad de los ecosistemas. Digamos, lo que buscamos es tratar de conservar, digamos, el ambiente con la finalidad, digamos, de poder generar nuevamente el recurso hídrico, ya que es un elemento vital, como hemos visto, para que se mantenga de generación en generación. Adelante. ¿Por qué se tiene que gestionar el agua? Primero, porque en la cuenca existen un sinnúmero de entidades que intervienen. Y lo que se busca con la gestión es que estas intervenciones sean lo más ordenado posible. ¿Quiénes intervienen en la cuenca? Los usuarios que están presentes en secciones de ríos, en sistemas de riego, comunidades campesinas, empresas de agua potable, empresas mineras, empresas generadoras de energía eléctrica, comunidades de aguas subterráneas, en fin, todo ello va a permitir abastecer ciudades, zonas de riego y hidroeléctricas, ¿no? Además, la gestión del agua es el resultado de un conjunto de decisiones y acciones premeditadas por parte de los usuarios. ¿Y por qué se gestiona? Porque buscamos un aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos, pues el agua, ya se entiende, ahora es un recurso finito y fugaz. Anteriormente se pensaba que el agua era para toda la vida, con los procesos de contaminación que existen y que cada día se van incrementando, debido a la presencia sobre todo de aguas crudas que expulsan las ciudades. Digamos, cada día este recurso es más complicado, digamos, poderlo consumir. Adelante. ¿Y qué cosa es la gestión de los recursos hídricos? Es un proceso que comprende un conjunto de acciones orientadas a satisfacer las necesidades de las actividades productivas que evidentemente ya se enunciaron, ¿no? Y ahí se entiende la extracción del producto, se entiende el almacenamiento del producto, se entiende también el traslado del producto, digamos, el aprovechamiento del mismo y sobre todo el tratamiento para ser devuelto a la fuente. Adelante. Un último concepto que está en boga es la gestión integrada de los recursos hídricos. Es también un proceso que promueve la gestión y el desarrollo del agua, pero de manera coordinada. ¿Con quién? Con la tierra y los otros recursos, porque el agua no se encuentra sola dentro del ambiente, ¿no? Y como busca maximizar tanto el bienestar social como económico y también comprometer la sostenibilidad de busca mantener el ecosistema sin comprometer los ecosistemas, ¿no? Adelante. La cuenca, la cual he mencionado, es la cuenca Chancay-Lambayeque, que comprende dos regiones. Casi la mitad de la región está en Lambayeque y la otra mitad pertenece a Cajamarca. Decía el doctor Alba hace un momentito, efectivamente, el agua nos la brinda desde la parte alta la región de Cajamarca. Esta cuenca tiene aproximadamente 5.500 kilómetros cuadrados. Hay un promedio de 1 millón de personas en este ámbito. Digamos, esta cuenca es irrigada por el río Chancay-Lambayeque, que tiene 200 kilómetros más o menos de longitud. El área bajo riego varía de acuerdo a las disponibilidades entre 80.000 a 100.000 hectáreas por año. En realidad la vegetación es el 90%, digamos, relacionadas a cultivos, donde los predominantes son el arroz, la caña de azúcar y la almendra generalmente, ¿no? Existen algunos frutales, pero mayormente son almendras, y el 10% solamente con cobertura boscosa. Adelante. La situación del agua en el año 1980 al 90. Recordemos que la ley de aguas nace con el gobierno del general Velasco en el año 69, digamos, y en realidad los usuarios no manejaban los sistemas de riego, sino que esto era potestad
de las administraciones técnicas de riego. En el año 80, esas administraciones son desactivadas. Las cooperativas agrarias de producción, que fueron también entregadas a los usuarios, en este caso se parcelan y se convierten en unidades más pequeñas que en realidad dificultan mucho el manejo de estos sistemas de riego que fueron diseñados con otro esquema. Generalmente los sistemas de riego fueron diseñados más para tratar, por lo menos, de controlar o de mejorar la producción de la caña, de azúcar. Así nace el sistema Tinajones, ¿no? El decreto supremo 037 del año 89 transfiere la administración del agua a las organizaciones de usuarios, pero no lo hace de una manera sostenible, sino no existe ningún programa, digamos, con la finalidad de poder hacer dicha transferencia, sino que por el contrario lo dejan a la buena voluntad de lo que podrían ser el propio aprendizaje que tendrían las organizaciones de usuarios. ¿Cuáles son los efectos que se generan a raíz de este problema? El desfinanciamiento de las organizaciones de la operación y mantenimiento de los sistemas de riego. Digamos, hay una elevada morosidad de la tarifa de agua. Recuerdo que cuando nosotros llegamos a trabajar en la cuenca Chancay-Lambayeque, digamos, aproximadamente la recaudación de la tarifa era el 5% de lo que actualmente es, como se ya les doy más o menos una idea. La infraestructura estaba completamente deteriorada, se incrementaban los conflictos por la demanda de agua y en realidad las instituciones tenían una limitada capacidad de respuesta. ¿Ok? Adelante. El servicio holandés, digamos, viene por la costa peruana y visitando varias regiones, una de ellas la región Lambayeque, con el ánimo de ayudar un poco a la solución de este problema, y encuentra que Lambayeque tenía uno de los proyectos más importantes del país y sin embargo sufrió una crisis muy grande, ¿no? Entonces se ponen de acuerdo, coordinan con el gobierno regional, la corporación en esa época, digamos, y se conforma en septiembre del año 1991 el IMAR Costa Norte. El IMAR como una plataforma similar a lo que son los consejos actualmente, conformada por entidades públicas y privadas y organizaciones de usuarios. La idea era validar modelos innovadores, desarrollar capacidades profesionales y técnicos y sobre todo convertirse en un espacio de concertación interinstitucional. Eso era el IMAR. ¿Okay? ¿Quiénes conforman? Adelante. ¿Quiénes conforman el IMAR? Digamos, en su creación, la Gerencia Regional de Agricultura, digamos, con la reunión en esa época, la Universidad Nacional Pedro Luis Gallo, el Proyecto Especial Olmos Tinajones, como instituciones privadas, dos ONGs, el CICAP y el CES Solidaridad, luego el Colegio de Ingenieros de Perú, el Instituto de Desarrollo Agrario de Lambayeque y la Junta de Usuarios del Valle, Chancay Lambayeque. ¿No? Al entenderse que en realidad solamente de manera integral y de manera conjunta, tratando de sumar esfuerzos, podíamos resolver la problemática tan compleja que se presentaba, en este caso, en la cuenca Chancay-Lambayeque. Adelante, por favor. El IMAR se crea con una visión, digamos, con una visión de buscar un poco la capacitación de profesionales y sobre todo el trabajo articulado de instituciones de la macrorregión, con la finalidad de implementar una gestión sociotécnica de manera concertada. Se plantean 4 objetivos. Uno de ellos tiene que ver con la innovación tecnológica, cómo logramos agilizar, digamos, la entrega del recurso hídrico para lograr, digamos, el mayor impacto en la insatisfacción de las necesidades. El fortalecimiento institucional es otro aspecto, en este caso nos centramos en la Junta de Usuarios. El fortalecimiento de capacidades, digamos, porque tenía que verse sobre todo con dirigentes, con personal técnico que se encontraba, digamos, todavía recién tratando de dar por lo menos un empuje a la gestión en esta zona, ¿no? Y sobre todo a convertirse en un espacio de debate, de propuesta y de incidencia política. Adelante.
El IMAR trabaja hasta el momento, pero para el tema de gestión del agua, trabaja hasta el 2008 más o menos aproximadamente, y logra algunos resultados, ¿no? Primero, el sistema automatizado de registro. O sea, la cobranza del agua se hacía a pago diferido, y eso determinaba que la recaudación era muy pobre. Entonces, buscamos un sistema que permitiera el pago contra entrega, y nos convertimos en el modelo a nivel nacional, ¿no? Hicimos un sistema automatizado que permitía que el usuario llegara, digamos, a las oficinas de las comisiones de regantes, donde se establece la distribución, y inmediatamente pagara lo que correspondía, y con esa autorización iba al campo a la entrega del recurso hídrico, ¿no? Otro tema es la asistencia técnica e investigación adaptativa. Tenemos el cultivo del arroz, pero hay zonas donde el arroz en realidad deja mucho ya que desear, sobre todo en los rendimientos. Hay algunas zonas como Reque, como Monsegur y Puerto Lete, que en realidad no sembraban arroz, y buscamos la posibilidad de algunos cultivos, digamos, de exportación, como el pimiento piquillo, el páprica, y sobre todo la posibilidad del maíz en la zona de Morrope, que buscando el rendimiento elevarlo de 4.000 a 10.000 kilos por hectárea, ¿no? Se establece un alineamiento de política para la región Lambayeque, los trabajos desarrollados por un conjunto de profesionales de diferentes instituciones, como bien lo indicaba Nicole, el primer plan maestro de Changala Lambayeque, donde se intervino tanto el CESO en realidad, el servicio holandés y en este caso la unidad que dirige Nicole Bernex, y nos ayudó mucho. La creación de Teconsa. Digamos, en esta oportunidad se creó una empresa técnica de conservación del sistema de riego Tinajones, que es tan grande, ¿no? Y funcionó muchos años. Desgraciadamente, los mismos usuarios, debido al pago que tenían de impuestos, no les cuadró la idea y tuvieron que, en realidad, dejarla de lado, ¿no? Pero era un manejo mucho más empresarial en la distribución de los recursos hídricos, ¿no? Adelante, por favor. Se conforman los comités de canal. Digamos, hay el principio de subsidiariedad que dice que los problemas se resuelven ahí donde se producen. Entonces, los comités de canal son parte de la organización de la Junta de Usuarios, que ayuda, digamos, a un trabajo mucho más cercano a los usuarios, ¿no? El hecho de haber hecho un trabajo casi modelo y piloto en la zona del Chancay permitió que el Chancay fuera parte del equipo que desarrolla el programa de entrenamiento y servicio en 40 juntas de usuarios a nivel nacional, ¿no? Se realizan trabajos en capacitación y mantenimiento del sistema de riego, en tarifa de cobranza de administración, en gestión organizacional y formulación de planes anuales y presupuesto. Esa fue nuestra contribución. Se trabaja en la reconstrucción de obra del fenómeno del niño en el año 96 con la presencia del fenómeno, y un trabajo de investigación en gestión local de agua. Eso es un poco parte de los logros alcanzados, digamos, con el nacimiento de una gestión más integrada en la cuenca Chancay-Lambayeque, a partir de la plataforma del IMAR Costa Norte. Adelante. Adelante, por favor. Luego tuvimos en el 2009 la ley de recursos hídricos, ¿no? La ley de recursos hídricos, que tiene como finalidad regular el uso y la gestión integrada del agua, la actuación del Estado y los particulares, así como los bienes asociados en ella. Esa es un poco la finalidad de la ley. Tiene 11 principios, pero lo más importante destaco 3. La gestión debe ser integrada, debe ser participativa y por cuenca geográfica. Integrada, ¿qué significa? Que todas las decisiones deben ser por consenso, deben ser tantos a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional, mantenerse una misma línea en cuanto a las decisiones tomadas, ¿no? Y sobre todo integrar los diferentes usos de agua. Participativa, porque la ley necesariamente, tomando en consideración que son muchos los usuarios que intervienen, era importante su participación.
pero hablando de participación como un involucramiento real en la toma de decisiones y sobre todo en asumir compromisos de parte de los usuarios. De ese tipo de participación estamos conversando. Y la cuenca hidrográfica, por ser el espacio donde se genera el recurso, donde se distribuye y de alguna manera también se producen los excesos correspondientes, ¿no? Adelante. La ley de recursos hídricos crea un sistema nacional de gestión de recursos hídricos dirigido por la Autoridad Nacional del Agua, donde participan los gobiernos locales, el gobierno regional, la sociedad en general, digamos, como parte de las instituciones del nivel nacional. Este sistema todavía, digamos, está muy lento en su funcionamiento. Adelante. Y se crean también los consejos de recursos hídricos de cuenca, ¿no? Uno de los primeros consejos, porque existían las condiciones en formar, es el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Chancán-Lambayeque. ¿Qué se busca? Lograr la participación activa de todos los actores, digamos, que intervienen en la cuenca. Eso de alguna manera ya se venía haciendo desde el año 92. Entonces era mucho más fácil poder seguir manteniéndolo, ¿no? El objeto sí era un poco, no solamente centrarse únicamente en este caso en la Junta de Usuarios, sino era mucho más abierto, intervenir en la planificación, coordinación y concertación del aprovechamiento sostenible del recurso hídrico, teniendo como un instrumento vital el plan de gestión de recursos hídricos de cuenca, que es el que nos va a definir un poco qué acciones debemos desarrollar con la finalidad de mejorar la gestión a nivel de dicho espacio. Adelante. El Consejo de Recursos Hídricos, digamos, se crea en un tiempo récord de casi 4 meses de trabajo. Digamos, uno de los aspectos más difíciles fue ponerlo de acuerdo con el gobierno regional de Cajamarca. A veces siempre se mantiene la idea de que, como se produce el agua en la zona alta, digamos, ellos se consideran muchas veces los dueños del agua. El cambiar es un poco esa lógica, costó unos meses, pero luego hicimos un trabajo más coordinado y de alguna manera a través del Decreto Supremo del número 08 del 2011, el mes de julio se crea el Consejo de Recursos Hídricos en la ciudad de Cajamarca. De acuerdo, lo juramenta en esa época el señor Santos y lógicamente los últimos el último consejo estuvo a cargo del ingeniero William Mendoza, quien actualmente ahora trabaja con nosotros en la... Adelante. La composición del consejo, ¿no? Son representantes de la Autoridad Nacional del Agua, de los gobiernos regionales de Lambayeque y Cajamarca. Ahí generalmente tenemos a los gerentes de alguna de las gerencias de las regiones. Los gobiernos locales también tienen sus representantes, tanto los de Lambayeque como de Cajamarca, las organizaciones de usuarios con fines agrarios, las organizaciones de usuarios con fines no agrarios, los colegios profesionales, que en la primera etapa, como el Colegio de Ingenieros, digamos, jugó un papel muy importante en esto, las universidades, y ahí la Facultad de Ingeniería Agrícola en este caso de la Pedro Hidalgo, también fue muy preponderante en esto. Las comunidades campesinas, digamos, tanto en Lambayeque como en Cajamarca, el proyecto especial, Olmos Tinajones, el PEOT, que forma parte también del Consejo, y actualmente las empresas prestadoras de servicios de agua potable y saneamiento. Un error que se tuvo que enmendar hace poco, además, tomando en consideración que el agua de consumo humano es un elemento primordial, ¿no? Entonces, adelante, por favor. Como decía, un instrumento importante es el Plan de Gestión de Recursos Hídricos. Es un plan estratégico y normativo. Él busca articular y compatibilizar todas las políticas económicas, sociales y ambientales que existen dentro del ámbito de la cuenca, ¿no? Es un instrumento público de actualización periódica y lo más importante, que en este plan de gestión intervienen los actores de la cuenca, que están en la cuenca, ¿no? Adelante. Para eso utilizamos una metodología que se llama planificación con visión compartida. O sea, utiliza
digamos, el esquema de planificación tradicional, estratégica, la participación estructural de los usuarios. Y ahí hemos dividido en 4 grandes grupos, ¿no? El primero es el grupo de planificación, bueno, donde interviene el presidente del Consejo, quien lidera este grupo, con nuestra Secretaría Técnica, la AAA y alguna empresa, como el caso del Chancán Lambayeque, fue la empresa TICSA quien nos ayudó en este trabajo, ¿no? El grupo de planificación, luego el grupo de los grupos temáticos, el grupo territorial y finalmente el Consejo. O sea, 4 grupos que intervinieron en todo el proceso como buscando, digamos, tratar de aportar a los avances que se tenía por parte de la empresa consultora. Y el tema de los modelos, digamos, que colaboran para que de alguna manera podamos contar con escenarios que nos permitan definir qué sucede al mediano y a largo plazo, ¿no? ¿Ok? Adelante. Esto fue parte del proceso desarrollado, fue un proceso sistémico y estratégico, donde quisiera destacar 2 cositas nada más. El plan de comunicación. Para iniciar este trabajo es importante contar con un plan de comunicación. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de convocar a los actores, vamos a buscar algunos que de alguna manera estén debidamente informados con la finalidad de que tengan una participación efectiva dentro del proceso, ¿no? Otro elemento importante es la visión y sobre todo los compromisos, digamos, de carácter institucional para que este plan no quede en el tintero, sino que se ejecute. Adelante. Esto es un poco la validación que se hace al plan. Primero es el grupo de planificación, luego la validación técnica, digamos, esta es la etapa de diagnóstico, pues se trabajaron en 3 etapas, la etapa de la cuenca que tenemos, la cuenca que queremos y la cuenca que podemos, ¿no? Entonces, dentro de esas etapas, la parte de diagnóstico, la primera etapa, la cuenca que tenemos, el documento es elaborado por la empresa consultora, pasa por el tamiz del grupo de planificación, luego va, digamos, para la validación técnica, se forman grupos técnicos, en este caso, de acuerdo a la política y estrategia nacional de recursos hídricos, se formaron 5 a 6 grupos, luego pasa a la validación social a través de grupos territoriales, un grupo en Lambayeque, otro grupo en Cajamarca, y de alguna manera se trabajan, digamos, en diferentes espacios. Y finalmente la conformidad institucional que la da el Consejo de Recursos Hídricos, ¿no? Ese tamiz nos permite en buena cuenta garantizar el compromiso de parte de las instituciones de que el plan no va a quedar simplemente como letra muerta. Adelante. Ingeniero, ¿le quedan 2 minutos? Ya, dame 5, por favor. Bien, muchas gracias. Una comprobación a esto es que de los 1.600 millones de soles que estaban más o menos presupuestados, 1.400 millones se ha podido, digamos, comprometer. Y tenemos aproximadamente un 75% de la inversión, digamos, de lo que está considerado en el plan, se ha llegado a realizar. O sea, eso es una prueba, en realidad, de que el compromiso existía. Adelante. Ahora estamos en el proceso de actualización de los planes de gestión. Sigue, por favor. Tenemos un nuevo enfoque en la seguridad hídrica que busca articular con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional actualizado y 5 líneas de acción, de acuerdo a el agua potable y saneamiento, uso productivo del agua, protección contra eventos extremos, protección y conservación ambiental y gobernanza y resolución de conflictos. Y sobre todo el análisis del capital natural, o sea, la oferta, un balance oferta versus demanda. Ok, adelante, por favor. Este es el proceso que tenemos que realizar, partiendo primeramente de una evaluación y en función a ello establecer, en función del nuevo enfoque, las nuevas tareas que se tienen que, los nuevos proyectos que se tienen que implementar. Adelante. Algunas lecciones aprendidas, y con eso termino. Es importante que haya una capacitación permanente de los integrantes del Consejo. Como ellos son los que tienen que tomar las decisiones, deben conocer, digamos, la gestión integral de recursos hídricos, la seguridad hídrica y sobre todo
esta relación que debe existir entre representantes y representados. Se tiene que consolidar el Consejo y sacar los primeros pasos como un espacio para la toma de decisiones. Y sobre todo se tienen que crear sistemas de financiamiento continuo. Digamos, Cajamarca tiene mucho más posibilidades por el canon de hacer proyectos. Nosotros en Lambayeque no hay mucho esa posibilidad. Entonces tienen que buscar mecanismos que le permitan ese tipo de financiamiento. Y la última, por favor. Ya. Un aspecto importante es que las entidades, digamos, que tienen que implementar los proyectos, entiendan que el plan tiene un carácter vinculante, ¿no? Hay que adecuar el marco legal porque hay algunas cosas que no responden en realidad a las características propias de la zona. Debe ser entender que el plan es un documento vivo, no es un documento escrito en piedra y que va a ir variando de acuerdo a las condiciones que se presenten, y que hay grupos técnicos de trabajo que son los que deben generar debate, pronunciamiento y planteamiento de soluciones. Eso es un poco el trabajo desarrollado hasta la fecha. Adelante. Termino con una frase que me parece siempre importante decir, que una decisión sin consenso es como un carro sin gasolina, que puede ser muy bonito, pero que no camina. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias al ingeniero Chinchay. Disculpe más bien por la premura del tiempo. Tenemos también ahí que tengo que ajustar. Disculpen a todos. Yo creo que nos hemos dado cuenta que es una labor titánica todo lo que se tiene que hacer para la gestión de los recursos hídricos, que es tan necesaria en nuestro país y en nuestro territorio. Y lo hemos visto en una sola cuenca, la cuenca de Chancay-Lambayeque. Imaginemos todo el trabajo enorme que se tiene que hacer para todas las cuencas de nuestro Perú. Sé que hay preguntas, las vamos a tomar al final, de que todos nuestros panelistas participen. Muchas gracias, ingeniero. Y invitamos además a todos motivarlos a que pregunten para poder hacer una selección de esas preguntas y que nuestros panelistas de lujo puedan responderlas al final de la sesión. Ahora quiero presentar al arqueólogo Walter Alba. Sería mezquino para mí resumir su destacada labor, pero sin embargo voy a atrever a decir voy a presentar a un amante e incansable protector de la cultura de nuestro Perú, un arqueólogo con más de 46 años de servicio en Perú, de las cuales parte de estos años ha sido destacado en la región de Lambayeque, y creo que uno de sus más grandes descubrimientos que ha tenido es la tumba del señor de Zipán. Y sin más, quiero darle la palabra al doctor Walter Alba para que pueda presentarse en este evento. Gracias. Buenas noches. En primer lugar, mi agradecimiento a la Sociedad Geográfica de Lima por esta oportunidad para presentar algunas reflexiones en torno a lo que fue el manejo del agua y la importancia que tuvo el agua en la época prehispánica. Hemos visto a través de las imágenes que Lambayeque es un territorio altamente productivo, pero Lambayeque fue el escenario con sus cuencas principales, principalmente la de Chancay, de los inicios del desarrollo de la agricultura. Es el lugar con más antigüedad en los primeros ensayos de irrigación. En Nanchop, hace 8.000 años, la gente vivía de la recolección de plantas, pero también hicieron los primeros ensayos de pequeños canales. Fue evolucionando los grupos humanos, con la agricultura se volvieron estables y comenzó lo que llamamos ya en los inicios de la civilización. Tenemos evidencias de este tipo de asentamientos verdaderamente estables. Uno de ellos es en la parte baja del Valle de Saña. Se llama Purulén y está conformado por un total de 16 templos nucleados alrededor de un pequeño cerro ubicado en la margen sur del Valle de Saña, cerca también a la desembocadura, teniendo pues acceso a recursos de las partes bajas donde descargan las aguas para la agricultura y también el complemento de los productos del mar.
Pero Purulén tiene una historia muy interesante que refleja también el problema de las antiguas sociedades. Un desarrollo agrícola que va progresando y va incrementándose y ampliando las áreas de cultivo, pero también este desarrollo no es unilineal. Hay problemas grandes con dos factores que afectan la costa de Lambayeque: las sequías prolongadas y los eventos del Niño, que resultan catastróficos, como todos conocemos. En Purulén estos 16 templos se erigieron alrededor de 1800 antes de Cristo y fueron abandonados de una manera muy rápida 1200 antes de Cristo. Ya había aquí un pueblo nucleado, un asentamiento que podemos calcular quizás en ese tiempo de unos 1000 habitantes, cuando en otros lugares no había ni siquiera un asentamiento extenso. Pero ustedes ven en esta imagen cómo, qué pasó, por qué abandonaron tan violentamente este lugar que ya estaba en los lindes de lo que los arqueólogos llamamos preurbanos, semiurbanos, ¿no? El cambio del curso del río Saña por un evento catastrófico del Niño fue lo que obligó a la gente a abandonar este lugar y volver de una situación semiurbana a dispersarse con pequeños asentamientos en todo el valle de Saña, como estaba dado en las etapas previas. El manejo del agua en la costa viene obviamente de las aguas que bajan de la cordillera. Y en la cordillera colindante con Lambayeque tenemos relictos de vida de lo que fueron los antiguos bosques que proveían de agua a la vertiente occidental de los Andes. Urima, Poroporo, es la parte alta, es una biomasa impresionante. Tenemos orquídeas, palmeras a esta altura, que corresponde ya a la zona quechua, y por supuesto tenemos también testimonios de la presencia humana, altares dedicados al culto al agua. Cuando la agricultura comienza a desarrollarse en la costa con mayor intensidad, los que manejaban esas sociedades, los sacerdotes, convencieron a la gente que había que venerar el agua porque era la fuente de vida, y se construyeron santuarios en las cabeceras de los ríos. Esto es un complejo arqueológico impresionante. Vemos que era parte de un templo, pero después viene la parte baja, la sociedad mochica, que es donde comienza el verdadero impulso al desarrollo, al ampliar la frontera agrícola hacia el desierto, configura lo que se llaman las sociedades hidráulicas. Es decir, sociedades, la vida en los valles de la costa, que son desérticos por naturaleza, no sería posible si no se desarrolla y se amplía una red de sistema de canales. En la época mochica es donde se alcanza el verdadero impulso a este sistema de canalización que consiste en desviar el curso de las aguas del río, que normalmente se pierden en el mar, para convertir los desiertos en verdaderos oasis. Uno de los ejemplos más notables es que todas las tomas que de los canales antiguos han sido utilizadas como tomas actuales. El canal Taime que vemos en esta imagen es uno de los, este es el Taime antiguo, uno de los ramales del Taime antiguo. El Taime actual, construido ya con toda la tecnología moderna, con acceso de maquinarias, y que fue parte de un proyecto muy grande para ampliar la frontera de riego, corre en algunos casos hasta 1 y 2 kilómetros más abajo de donde corría el canal antiguo, el Taime antiguo. Fue para nosotros, cuando tuvimos la oportunidad de intercambiar
opiniones con los técnicos alemanes que vinieron para supervisar el trazo del canal Taime cuando se construyó, el asombro que ellos tenían de que cómo es posible que habiendo una irrigación antigua no se haya podido utilizar esa experiencia milenaria. Los mochicas comenzaron el Taime y fue, como dije, un canal que llegó a irrigar mucho más tierra de la que hoy irriga el Taime actual. Hay, por supuesto, una respuesta inmediata. Los mochicas y las culturas sucesivas practicaban una agricultura extensiva frente a lo que se hace hoy con una agricultura intensiva acondicionada por el tipo de cultivos que son ajenos a esta realidad de la costa norte, de la costa peruana y en general de los Andes, ¿no? La caña de azúcar, el arroz, productos que son típicos de las zonas monzónicas tropicales que consumen alta agua y que nos vuelven dependientes de los insumos y, en fin, de toda la tecnología. Aquí lo que ustedes ven es una imagen en la parte alta del Valle de Saña, que es la más dramática expresión de lo que fue el sistema de riego. Hoy es un desierto total. Esto está a la altura de la parte alta entre el Valle de la Leche y el Chancay, que estaba totalmente sembrada en la época prehispánica. Debo especificar aquí que durante la época mochica el sistema de riego se manejaba por señoríos que controlaban un territorio en base a la irrigación. No en vano, los grandes centros ceremoniales como Zipán y especialmente Pampa Grande, que está ubicado en la garganta del valle, nos muestran que ellos lograron la importancia que tuvo el control del agua. En las sociedades hidráulicas, quien controla el agua tiene el manejo político y social de una sociedad. En el caso, estos son los campos de cultivo abandonados que se pueden ver con el sistema de surcos meándricos. Otra tecnología que es tan diferente a la nuestra, ¿no? El agua ingresa por estos surcos, recorre lentamente, deja sus nutrientes en los suelos y permite una mejor humectación. Aquí hay una recreación de cómo fueron estos surcos. Y como mencioné, después de la época mochica que se manejaban los sistemas de riego por valles, viene la gran expansión de la agricultura del Lambayeque mediante los canales intervalles. El Taime es uno de ellos. El agua de un valle era conducida a otra. El eje del río Chancay sirvió para desviar agua hacia la Leche y de la Leche al norte hacia la zona de Motupe, Apurlec. Pampa Grande, el gran centro mochica, con un asentamiento en ese tiempo de por lo menos unos 5.000 habitantes nucleados aquí en este importante complejo. Y Tucumán es la expresión de lo que fue la irrigación. 16 templos extraordinarios, uno de ellos tiene más de 400 metros de longitud, el que vemos a la izquierda, y este templo, el más extenso, está construido justamente en el borde del canal Taime antiguo. Es decir, desde este punto simbólicamente se manejaba el agua que venía de la cuenca del Chancay hacia la parte norte, ya casi colindante con la cuenca del Saña. La gran plataforma de Tucumán, y en la parte baja podemos ver el canal, un ramal del canal Taime que es antiguo y que sigue usándose hasta la fecha. Y bueno, la expresión máxima de la epopeya de incorporar tierras de cultivo está dada en la zona de Anchovira, que pertenece a la zona de Motupe, cerca de 5 kilómetros cuadrados con pirámides,
asentamiento humano, pero canales que, como ustedes pueden ver, hay algunos ahí que se ven en esta foto, que tienen todo un planeamiento muy complejo, ¿no? Los canales que tienen extensión muy larga hacen pequeños ángulos para poder bajar la densidad, para bajar la velocidad del agua y evitar la erosión. Normalmente la diferencia de altura es casi de 1 hasta 5% de nivel. Entonces esto les permite pues controlar la erosión y también evitar la sedimentación. Y bueno, la irrigación, esta proeza tuvo sus grandes retrocesos como lo hemos tenido ahí con el evento del Niño. Esta es una vista aérea del río de la Leche en plena época del Niño. La magnitud, pero también se puede ver cómo estos eventos del Niño permiten la recuperación de la flora de Algarrobo y otros, una vista impresionante del niño, el mayor niño que ha castigado Lambayeque, que se llevó el puente de Reque, y la descarga aquí en el delta del río nos muestra el fenómeno de sedimentos que bajan hacia el mar. Estos sedimentos se acumulan en la orilla y después son nuevamente enviados como arenas eólicas hacia la parte alta. En la arqueología nosotros hemos encontrado indicios muy importantes de estas dunas que a veces cubren asentamientos muy antiguos y que por varios metros, hay casos de donde hasta 10 metros de altura de una onda que cubrió las evidencias de la época de la época formativa, como la zona de Purulén, y que nos demuestran pues que no solamente había el fenómeno de la erosión de la lluvia, sino también la acumulación de arena eólica. Los estragos del Niño en el pueblo de Túcome, que sufre la población actual. Y bueno, una reflexión final, como vemos, la arqueología, las investigaciones nos pueden dar muchas luces para reflexionar en torno al manejo del sistema de suelos, el tipo de riego que se debe aplicar y también las posibilidades de reutilizar muchos de estos canales que están hechos con una gran sabiduría y una alta tecnología. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Walter Alba. Es un placer escucharlo y como geógrafa me siento muy interesada en todo lo que él ha comentado sobre la transformación del paisaje y sobre todo el rol del agua en esas sociedades hidráulicas que eran la Mochica y con todos los paisajes que nos ha ido presentando en las imágenes. Muchísimas gracias. Motivo a todos los participantes también en Facebook que nos sigan preguntando para poder luego posteriormente alcanzar las preguntas a nuestros panelistas. Como último panelista presento al antropólogo Ángel Espinar Álvarez. Él es magíster y candidato a doctor en antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Realizó estudios de maestría en gestión de recursos hídricos en la PUC también. Licenciado por la Facultad Jesuita de Filosofía de Belo Horizonte, Brasil. Realizó además estudios de ingeniería metalúrgica en la Universidad Nacional de San Marcos. Se desempeñó como director de gestión del conocimiento de la Autoridad Nacional del Agua y ejerció docencia en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Actualmente es jefe corporativo de gestión de recursos hídricos de la Compañía de Minas Buenaventura y consejero del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Chancay-Lambayeque, representando a los usuarios no agrarios. Sin más, le doy la palabra al antropólogo Ángel Espinar y muchas gracias por su participación en este evento. Gracias, Sofía. ¿Logran ver la presentación? Sí, sí se logra ver, pero todavía no está en presentación completa. Ya. Ahora sí, ¿no? Ahora sí.
Sí, muchas Muy bien, gracias. gracias a la Sociedad Geográfica de Lima por esta honrosa invitación. Voy a compartirles rápidamente qué hacemos en compañía de Minas Buenaventura respecto a la gestión sostenible del agua y la minería. Nosotros somos una compañía peruana, una información general, ya llevamos más de 66 años de vida institucional contribuyendo al desarrollo del país. Somos una empresa netamente peruana, pero voy a hablarles específicamente de nuestras operaciones relacionadas a dos unidades operativas situadas en la cuenca Chancay-Lambayeque. Voy a colocar el puntero para ayudarme un poco a situarles. Entonces, en la cuenca Chancay-Lambayeque, compartiendo ambas regiones, Lambayeque y Cajamarca, tenemos estas dos operaciones, Unidad Minera La Zanja y Unidad Minera Tantahuatay. Ambas son dos operaciones que procesan mineral de oro. ¿Qué cosa es lo fundamental para nosotros? Y creo que esto forma parte también de de reconocernos como vecinos de la cuenca del Chancay. Para nosotros es fundamental considerar dentro de nuestra política de gestión ambiental y de gestión de recursos hídricos, considerar que la cuenca es ese territorio hidrológico donde se producen los distintos eventos asociados a las precipitaciones, a las escorrentías y que configuran la cuenca, pero además también son estos espacios donde como operación minera tenemos que planificar nuestros procesos productivos de la mano con un adecuado y eficiente manejo del agua y los controles operativos que requieran esto. Además, la cuenca para nosotros, y como bien Lucho nos ha también compartido, forma parte de una visión compartida con otros usuarios. No somos los únicos que se sitúan en la cuenca y hemos ido aprendiendo también en estos procesos de la gestión del agua. La nueva ley de recursos hídricos nos ayudan a situarnos bajo este principio. Compartimos corresponsablemente, por lo tanto, la gestión del agua en este territorio. Una de las contribuciones que tenemos en este ámbito de la cuenca lo hace Minera La Zanja a través de la presa de agua Bramadero para contribuir a la regulación aguas abajo. La presa de aguas Bramadero logra embalsar 500,000 de metros cúbicos destinados básicamente para el uso agrícola y el uso poblacional aguas abajo. Nuestra operación prácticamente no requiere uso de agua de esta fuente debido a los procesos de recirculación de nuestros procesos minero-metalúrgicos, ¿no? En general, este tipo de activos forman parte también de nuestra política, más o menos a nivel nacional, en las diversas operaciones, contribuimos alrededor de 28 millones de metros cúbicos. Imagínense, para hacernos una idea, un estadio como el Nacional almacena aproximadamente 1 millón de metros cúbicos, es como tener 28 estadios llenos de agua, ¿no? Y con las otras empresas filiales con las cuales estamos asociados, como Buenaventura, se logra almacenar aproximadamente 90 millones de metros cúbicos. Entonces, esta práctica es fundamental en cada operación que se va gestando en el territorio nacional, ¿no? Otro de los rasgos fundamentales del manejo eficiente del agua es, y sobre todo en las operaciones de tajo abierto, es la eficiencia en el uso del agua, ¿no? Por eso es que tomamos muy poca agua de las fuentes naturales y recirculamos en promedio 98% del agua que se usa una vez que se ingresa al proceso de producción. Y esta nuevamente retorna y retorna. Entonces, en esos niveles tenemos altos estándares de eficiencia respecto al manejo del agua, ¿no? El tema del tratamiento de los efluentes es fundamental. Solamente para hacernos una idea, en ese territorio que llamamos cuenca y donde están situados los distintos componentes mineros, hay componentes que frente a la precipitación generan efluentes. Esos efluentes tienen que ser debidamente conducidos
y tratados en estas plantas de tratamiento, sea a nivel de efluentes industriales o efluentes residuales domésticos que forman parte de los campamentos, de las oficinas, donde las aguas que se generan, como en cualquier vivienda, cualquier casa, hay que tratar, o como una pequeña ciudad, tratar estos efluentes en estas plantas para poder devolver aguas limpias a la cuenca, ¿no? Estos son algunos trazos de lo que forma parte del manejo de aguas en nuestra operación, pero yo quiero compartirles en particular un esfuerzo que venimos haciendo para poder cartografiar todo el manejo de aguas que tenemos en nuestras operaciones. Este es un observatorio de agua donde tenemos gestionada la data que se genera respecto al agua que discurre por nuestra operación. Por eso es fundamental tener estas estaciones hidrometeorológicas que nos dan en tiempo real cuál es la precipitación del día, porque sin este conocimiento hidrológico es imposible prevenir los manejos necesarios del agua en la operación. Cuánta agua vamos devolviendo a través de los vertimientos autorizados, cuánta agua usamos de una fuente natural autorizada y que se va reportando a la autoridad correspondiente, cuál es la calidad en función de los límites máximos permisibles, de los estándares de calidad de agua que hay que cumplir como parte de la legislación ambiental de nuestro país. Y por último, el tema de la medición del agua, de la huella de agua y el certificado azul. Esto es un proceso que viene emprendiendo la Autoridad Nacional del Agua para reconocer a las empresas en sus esfuerzos de uso eficiente del agua y de los programas de valor compartido con las comunidades del entorno de las operaciones, ¿no? Buenaventura, a través de Minera Coimolache, que es esta operación situada entre la cuenca Chancay-Lambayeque y la cuenca del Chotano-Yaucano, estamos en plena divisoria, ha sido reconocida como una empresa hídricamente responsable por haber medido su huella de agua, por haber implementado acciones de reducción de su huella de agua y acciones de valor compartido con las comunidades de su entorno. Nosotros nos sentimos bastante satisfechos de ser en el país la primera empresa minero-metálica que ha sido reconocida con esta certificación. ¿Qué cosa hemos planteado a nivel de la reducción de agua? Fíjense, estos son nuestros componentes mineros, si ven aquí en esta vista, este es el pad de lixiviación. Cuando se extrae el mineral, se apila, ¿no es cierto? Y eso es lo que se llama el pad de lixiviación. Ese pad de lixiviación ha sido coberturado con geomembrana, como pueden apreciar, y se denomina esta intervención raincoat. Raincoat, una traducción simple, es como sacos de lluvia, ¿no? Es como ponerle un abrigo con la geomembrana a este componente. En la parte inferior tienen un depósito de material estéril, es decir, en la zona cuando se remueve material, hay material que no tiene un valor metálico, pero tiene que ser acumulado y bien dispuesto en un lugar. También aquí se ha colocado raincoat, ¿no? En la vista de la derecha, si ustedes pueden apreciar, la zona que está achurada, esa es el área de raincoat. Cuando cae la precipitación, como cualquier ciclo hidrológico en la cuenca, para este componente, lo que se propone o se ha realizado con este raincoat es interceptar las precipitaciones para evitar que entren en contacto con el componente, porque eso es lo que nosotros llamamos separación de aguas de contacto, de no contacto. Estas escorrentías que se van a formar aquí en esta área son aguas de no contacto, es decir, la lluvia tal cual discurre y que es conducida a través de canales para finalmente ser derivadas a un cuerpo receptor. En este caso, por ejemplo, son derivadas a la quebrada Puente La Hierba. Igual sucede con este depósito, ¿no? La lluvia que cae sobre esta área es finalmente conducida a esta quebrada. Entonces, ¿por qué es importante esto para nuestra operación? Fundamentalmente porque estamos tratando
de recuperar, de mantener, ¿no es cierto?, la cantidad y la calidad de estas aguas que pueden ser conducidas al ambiente. Por otro lado, para nuestra propia operación, también tiene una contribución respecto a evitar, ¿no es cierto?, o disminuir la cantidad del volumen de aguas de contacto que obligatoriamente nosotros tenemos que llevar al tratamiento. Como les he explicado anteriormente en la lámina del tratamiento de efluentes, todas las aguas que entran en contacto con un componente minero, llamadas aguas de contacto o efluentes o aguas residuales industriales, tienen que ser debidamente tratadas para cumplir los límites máximos permisibles que exige la normativa ambiental y para poder también cumplir con los estándares de calidad de agua cuando son conducidas a una fuente natural. Entonces, como aprecia, se ha coberturado 189.400 metros cuadrados de estos componentes con el Raincoat. La reducción de agua tratada más o menos es de 323.000 metros cúbicos que dejan de ser tratadas, ¿no? Hay un volumen que se evapora como parte natural del proceso. Yo les doy un dato. A nosotros nos cuesta aproximadamente un promedio de $5 el metro cúbico de tratamiento, ¿no? Entonces también hay un tema de reducción de costos en el proceso de tratamientos que tiene este sistema. Entonces, a través de esta acción, nosotros reducimos nuestra huella de agua. Forma parte de nuestros esfuerzos del año 2020. El año 2017 iniciamos el proceso de certificación. Esto forma parte de la segunda renovación del certificado azul que tiene Buenaventura. El otro esfuerzo, porque son dos acciones que vienen acompañadas, forman parte de la certificación, son los planes de valor compartido, ¿no? En el caso de las comunidades del entorno de la unidad minera Tantahuatay, lo que se ha planteado es implementar microreservorios y los sistemas de riego de cada uno de estos microreservorios que benefician a las familias cuya principal actividad es la agropecuaria, ¿no? El 2019 implementamos 8 microreservorios con sus respectivos sistemas de riego. El año pasado, hasta inicios de este año, hemos implementado 5 microreservorios con los sistemas de riego respectivos, ¿no? Más o menos las capacidades de estos microreservorios van desde 500 metros cúbicos hasta 5.000 metros cúbicos, con lo cual hemos podido contribuir a lo largo de todas nuestras intervenciones con 56 microreservorios, con los cuales se ha permitido acumular 66.500 metros cúbicos de agua a favor de estos actores, usuarios del entorno de nuestras comunidades. Esto es un ejemplo de los microreservorios que se han venido trabajando últimamente. Solamente quiero compartirles, no sé si podré, un segundo. Tenía acá un pequeño video, creo que tengo que sacar. Pero bueno, esto, si ven a la derecha, son las áreas que están siendo en este momento regadas bajo los sistemas de riego, ¿no? Finalmente, esto es una vista del la última entrega del certificado azul que nos hiciera a través de la Embajada Suiza para este proceso que la Autoridad Nacional del Agua viene implementando. Muchas gracias. Muchísimas gracias al señor Ángel Espinar por su exposición y por darnos a conocer el trabajo que está realizando Buenaventura en Cajamarca, pero también ese interesante observatorio del agua y todo el trabajo con los microreservorios, y que también aporta a la gestión de los recursos hídricos. Entonces pasamos ahora a las preguntas. Tenemos una pregunta para cada ponente. La primera pregunta está hecha por Jessica. Jessica pregunta al ingeniero Chinchay
sobre la gestión del agua por el tema de las cuencas hidrográficas y quería ella saber un poco más sobre las definiciones de una cuenca, si esta está a cargo de la ANA, si esta se va modificando, las delimitaciones y cómo se hacen también de acuerdo a los estudios que se va realizando. No sé si está el ingeniero Luis Chinchay. A ver, llamamos cuenca en el espacio donde confluyen todas las aguas de un mismo territorio, ¿ok? Hacia un colector común, que generalmente es un río que desemboca en el Océano Pacífico, en este caso del Changala-Mayeque, o en una laguna, ¿no? Las cuencas han sido limitadas ya por la ANA. Existen 159 cuencas a nivel del territorio peruano. Ya, el conjunto de varias cuencas forman los consejos de recursos hídricos de cuenca. Por ejemplo, el Chira-Piura une la cuenca del Chira con la cuenca del Piura, y las dos conforman el consejo. Se ha considerado que van a existir 28 más o menos consejos a nivel nacional, de los cuales hasta el momento ya se tienen 12, digamos, creados, ¿no? Perdón. Otro aspecto importante es que la cuenca es el espacio donde se produce el ciclo hidrológico, como he indicado. O sea, en el caso de la cuenca Changala-Mayeque, gracias a la evapotranspiración del sistema del mar, digamos, eso conforma una nube que por la acción del viento hacia la parte alta, ahí se condensa, se produce la lluvia, y lógicamente esa lluvia es aprovechada para satisfacer necesidades de muchas actividades productivas, y lógicamente también parte del agua, en la tiempo sobre todo de abundancia, son trasladadas por los cauces hacia el mar. Eso es una cuenca, ¿no? ¿Qué otro aspecto preguntaba? No recuerdo bien, pero las cuencas, digamos, como dije, están delimitadas, pero sí, en este caso los consejos, por ejemplo, están tratando por lo menos de cumplir con los espacios previamente delimitados. La cuenca Changala-Mayeque se va a unir con la cuenca Olmos, con la cuenca Motupe y con la cuenca La Leche para conformar el consejo. Están en pleno proceso. O sea, están tratando de cumplir con el ámbito correspondiente. Eso en términos generales. ¿Sí? Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Yo creo que ha quedado bastante claro la respuesta. La otra pregunta es para el doctor Walter Alba, es la transformación del paisaje de los valles de Lambayeque en la época mochica, ¿fue similar con la ocupación chimú y posteriores culturas? Si fuese así, ¿cuáles fueron los cambios producidos? Bueno, es una pregunta interesante. Como mencioné, los mochicas tienen un crecimiento por cuencas. Por eso nosotros hablamos de señoríos. En el caso de la región de Lambayeque, aparte de los límites por cuencas, por manejo hídrico de ramales dentro de un valle, hay también la margen norte y la margen sur. Es decir, que la organización se sustentaba en una economía de una agricultura importante, pero todavía no integrada en multivalles. En la época de la cultura Lambayeque, es decir, posteriormente, es donde se logra la mayor expansión agrícola con los canales multivalles, es decir, llevar agua de un valle a otro valle, como es el caso de los canales que van a irrigar las zonas de la margen sur del Valle de la Leche, y consecuentemente el agua de la Leche la podían derivar hacia el norte, hacia la zona de Motupe. Es decir, ya había un manejo de lo que podríamos llamarle ya no un señorío, sino una especie de un reino que cubre casi todos los valles de Lambayeque. No podemos olvidar que la región de Lambayeque en esta época de expansión máxima
constituyó la tercera parte de las tierras cultivadas del antiguo Perú. Imagínense el tremendo potencial de producción agrícola que permitió la construcción de monumentos extraordinarios por el excedente agrícola que se producía, y también pues el acceso a recursos, las joyas que vemos, los ornamentos, son el resultado de una sociedad que tenía una sólida base económica basada en la expansión progresiva de la frontera agrícola. Muchísimas gracias, doctor Valderalba. Muy interesante Muchísimas gracias, doctor Valderalba. respuesta. Muy interesante. La otra pregunta está dirigida al antropólogo Ángel Espinar. Es respecto a los planes de Buenaventura, respecto al Observatorio del Agua. ¿Cuál sería el rol de las universidades de Lambayeque y de Cajamarca, así como de la sociedad civil en este Observatorio del Agua? Buena pregunta, desafiante. En principio, nosotros hemos iniciado este observatorio más de carácter, digamos, micro, está en función de una operación específica. En proyección, queremos implementar el observatorio en todas nuestras operaciones, pero sí se requiere, por ejemplo, tener mayor información, no solamente de lo que ocurre al interior de una propia unidad minera, porque es un espacio bien delimitado, ¿no? Si nuestro postulado, nuestra visión es la operación situada en una cuenca, puede ser una cuenca inmediata o puede ser la cuenca mayor, sí es importante contar con información de ese espacio mayor, que va más allá de la operación, y ver las interacciones de agua que hay entre la operación y el entorno. Lo otro es, fíjense, si es necesario tener soportes de geógrafos, de hidrólogos, etcétera, que ayuden a construir estos observatorios, porque son herramientas que están basadas en ambiente ArcGIS, por ejemplo, ¿no? Donde hay que construir las cartografías correspondientes a estos territorios, ¿no? Esta iniciativa nosotros la venimos conversando con la Autoridad Nacional del Agua, porque como bien saben también la autoridad ha lanzado un observatorio del agua a nivel nacional, pero una cosa que Lana reconoce como importante, como ellos manejan una información global de carácter nacional, tener información más específica de estos espacios micro es fundamental para conocer cómo va manejándose el agua en estos territorios menores, ¿no? Pero el aporte de la academia, de las universidades, yo creo que ahí hay un espacio importante para ver estas contribuciones de uno y otro lado, ¿no? Muchísimas gracias a todos nuestros panelistas por sus respuestas. Para mí ha sido un placer moderar, he aprendido también muchísimo de todo lo que ustedes nos han dicho. Hemos visto el trabajo que se viene realizando desde la ANA con la cuenca Chancay-Lambayeque, pero no solamente eso, sino con las demás cuencas que pertenecen a esta región. Hemos conocido las transformaciones del espacio, del paisaje, gracias al doctor Valderalba, y también hemos conocido de manera también directa, gracias al antropólogo Ángel Espinar, el trabajo que está realizando Buenaventura, que también es muy importante, y lo que podríamos decir de este evento también es de que la gestión de los recursos hídricos, el territorio, necesita de todos, tanto de la academia, como de la parte pública, como de la parte privada, como de nosotros que estamos aquí aprendiendo también, porque es importante querer al Perú y conocerlo. Agradezco de nuevo al contraalmirante Raúl Parra Maza, presidente emérito de la Sociedad Geográfica de Lima, a la doctora Nicole Bernex por la invitación, y quiero darle parte a la profesora Nicole para que pueda despedir este martes geográfico, y recordarles a todos que todos los martes tenemos como protagonistas un departamento de nuestra región. Así que no se pierdan cada martes, y los invitamos también a compartir este evento
por las redes sociales. Gracias, profesora. Muchísimas gracias, doctor Walter Alva. Muchísimas gracias, ingeniero Chincha. Muchas gracias, muchísimas gracias también al antropólogo Ángel Espina, que ha mostrado también la relación que hay. En el agua no hay frontera regional. El agua es libre. El agua es dentro de límites naturalmente establecidas, las de las cuencas. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Hay mucho que decir, hay mucho que aprender del doctor Walter Alva. Hoy ya he aprendido lo que era la importancia de los surcos en forma de meandros y le agradezco mucho por eso. Y creo que voy a profundizar eso. No sé si en otras partes de nuestro Perú hay las mismas formas y los impactos de tal manejo del agua, pero también hemos visto los esfuerzos tanto de los lambayecanos como a nivel nacional de la autoridad para lograr una gestión integrada del recurso. Y una gestión integrada es gestión de la cantidad de agua, indudablemente, pero también de la calidad. Y ahí todos sabemos cuánto tenemos que hacer. Los vertimientos urbanos, los desechos urbanos, las plantas de tratamiento. Sí, Lambayeque ha tenido siempre una enorme creatividad. Yo pienso en la Pampa de los Perros, en la planta de tratamiento de aguas residuales y cómo eso ha permitido, hace 30 años creo ya, a chotanos migrantes de desarrollar un sistema de siembra de alfalfa y de ganadería lechera para esta buena ciudad de Chiclayo. Cuando pensamos los unos a los otros, logramos mejores proyectos. El agua es dignidad humana. El agua es esta visión integrada, pero visión también de uso sin que el uso del otro está restringida. Y eso es sumamente importante en múltiples lugares en este pequeño pero tan activo departamento. Podemos observar eso. Les agradezco a todos y les deseo un buen fin de semana y hasta el próximo martes geográfico. Hasta pronto, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Un gusto, Ángel. Gracias, Miguel. Gracias, Lucho. No hemos Daniela. hablado del primer grupo de regantes mujeres del país, que ustedes han constituido. Fue un tema que me olvidé de hacer mención. Eso fue Fue gracias a Limar que conformamos un grupo en la zona del Chorroyape y ahora se ha extendido a casi todo el Chancay. Gracias, gracias a todos. Gracias, Walter. Ha sido súper interesante y hemos aprendido mucho. Buenas noches, entonces, un gusto saludarlos. Buenas noches. Por su invitación. Hasta pronto. Buenas noches a todos.